Conferencia Educación a Distancia en tiempos de COVID-19, a cargo de la profesora Maidoli Engerhal. La profesora Maidoli Engerhal es profesora titular jubilada de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, coordinadora de la Comisión Nacional de Educación a Distancia del UPEL, doctora en educación, especialista y magíster en educación, mención gerencia educacional, investigadora en el área de educación a distancia, tutora de trabajos de investigación, de especialización y maestría, ponente y conferencista nacional e internacional, autora de artículos y textos académicos, experta en proceso e-learning, tecnología educativa y entornos educativos 3D, miembro de la Asociación Internacional de Tutores Virtuales. Hace unos días me reuní con mis amigas, tal como lo hacemos desde hace años, porque algunas no viven en el país, utilizando algún programa de videollamadas. Hablamos de muchísimas cosas hasta que llegamos al tema de la pandemia mundial. Y yo les decía que estábamos viviendo un momento histórico que nos exigía cambios. Yo me dedico a investigar sobre educación a distancia y siento que esta pandemia mundial nos está obligando como docentes a generar estrategias para desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje que nos ayuden a lograr en el estudiante el conocimiento sin que medie la presencia física, inclusive sin que sea necesario el uso de Internet. En los últimos meses he pensado mucho sobre lo que esta pandemia nos puede enseñar y lo que podemos aprender de esta nueva realidad. Por eso, además de saludarles, me gustaría compartir con ustedes algunas ideas que tienen que ver con lo que es y lo que no es educación a distancia. ¿Qué es lo que ha sucedido en Venezuela a partir de el decreto de marzo del 2020 y cómo debe ser el rol del docente en la modalidad de educación a distancia? Bien, ahora voy a compartir con ustedes algunas láminas para discutir esas ideas que les planteé al inicio de la conferencia. La educación a distancia se entrega a través de un conjunto de medios didácticos que tienen como fin el aprendizaje autónomo del estudiante. Adicionalmente, cubre un amplio espectro de formas de estudio que tienen en común el hecho de que no se cumplen mediante la tradicional presencia física de docentes y estudiantes en un aula de clase o en un espacio determinado para tal fin. Por tanto, es un proceso flexible, dialógico e innovador que puede desarrollarse a través de diferentes escenarios mediados por tecnología. Entonces, la educación a distancia tiene varias características que la distinguen. Primero, se prescinde de la presencia física en un aula de clase. Incorpora diversas formas de estudio y estrategias. Es flexible y se fundamenta en el diálogo. Puede desarrollarse a través de diferentes escenarios y está mediada por tecnologías. Esta última característica la vamos a visualizar en su evolución. La educación a distancia desde sus inicios en el siglo XIX ha venido incorporando en cada una de las generaciones los adelantos tecnológicos para enriquecer sus estrategias y poder atender a mayor cantidad de usuarios. La primera generación corresponde a los orígenes de los estudios por correspondencia, a raíz de la invención de la imprenta y el servicio de correo postal. Esto se remonta al siglo XIX, primero en el continente europeo, cuando empezó a considerarse esta modalidad como un recurso aplicable a la educación. Destacaron como pioneros de la educación por correspondencia Rusia, Alemania y Suecia, y en los Estados Unidos se crean en Pensilvania, Wisconsin y Chicago los primeros estudios por correspondencia. La segunda generación surge a la par del desarrollo tecnológico y en particular al de la radio y al teléfono. La educación por correspondencia
vendría a ser complementada con lo que es la educación radiofónica. Estos recursos comunicacionales se incorporan principalmente en instituciones de educación superior y a mediados del siglo XX se instalan estructuras nacionales de educación a distancia. En Francia, por ejemplo, se transmiten clases a través de la radio y por su parte en España se da comienzo al bachillerato radiofónico. En Brasil se funda la Radio Monitor, que inicia experiencias en educación a distancia, y en Colombia se comienza el modelo de escuelas radiofónicas. En la tercera generación entra en escena la televisión. Esto es muy importante porque la imagen visual vendría a constituirse en un soporte esencial para la teleeducación. Esta revolución de la tecnología introdujo la imagen audiovisual transmitida por emisiones directas y retransmitidas. La incorporación de la radio y después de la televisión agregó nuevas formas de transmisión de clases a distancia, reproduciendo no solo la voz de los profesores, sino también de las imágenes tomadas en ocasiones de clases magistrales. En Italia alcanza extensión nacional la teleescuela y en Estados Unidos la Universidad de Iowa y la de Houston ofrecen cursos por televisión. Ahora bien, a partir de 1960 hay diversas experiencias que comienzan a introducir los productos audiovisuales como materiales de soporte de los procesos de aprendizaje acompañando al material impreso. A partir de esta década se crean universidades de enseñanza a distancia en muchas partes del mundo, en Inglaterra, en España, en Costa Rica, en Argentina, en República Dominicana, y aquí en Venezuela se funda la Universidad Nacional Abierta. Ahora, con el desarrollo y la aplicación de las tecnologías en distintas actividades de nuestra sociedad, la mayor parte de los sistemas tradicionales de educación a distancia comenzaron a incluirlas, eso sí, sin abandonar los modelos anteriores. Esto es importante. Se fue incorporando la tecnología, pero no se fue desechando la anterior. La cuarta generación se inicia con la computadora, cuya sorprendente capacidad de cálculo y creciente impulso permitió incorporarla con fines educacionales. Inicialmente se desarrollaron software educativos para apoyar el contenido y materiales digitalizados, dando espacio a la educación a distancia asistida por computador. La quinta generación se inicia a partir de la aparición del Internet, generándose una nueva forma de comunicación bidireccional, denominada interactividad, que en la actualidad es uno de los aspectos más importantes y trascendentes que ha desarrollado la tecnología. Ahora, el desarrollo de Internet facilitó la creación y la difusión de diversos medios que potenciaron la educación a distancia asistida por el ordenador, como el uso del correo electrónico y la presentación de materiales para la lectura, pues esto corresponde a la web 1.0, que no presentaba todo lo que es el proceso de interacción que se ve más adelante con la web 2.0 y la web 3.0. Por eso, el explosivo desarrollo de Internet nos conduce a esa sexta generación, en donde se incorporan ambientes virtuales de aprendizaje por la posibilidad que están creando a partir de mejores condiciones tecnológicas y, por supuesto, de lo que ya les mencioné, la evolución de la web 2.0 y la web 3.0, que ha brindado el desarrollo de plataformas educativas, webcams, videoconferencias, redes sociales, productos de realidad aumentada y entornos educativos 3D. Con esta innovación, las instituciones de educación a distancia han evolucionado a una educación a distancia con soporte virtual, incluyendo inclusive la tecnología móvil. Hay muchas instituciones que utilizan el mobile learning. Y también utilizan los mundos 3D o los metaversos. Ahora, ¿qué son los metaversos? Son entornos generados por computadoras con los que los usuarios interactúan a través de avatares creados por sí mismos, recreando el mundo real en un entorno de metáfora virtual. Estos mundos virtuales estos mundos 3D, iniciaron como juegos, pero poco a poco se han ido desarrollando en ellos entornos educativos. De hecho, el desarrollo de metaversos en Latinoamérica es muy incipiente para el uso educativo, aun cuando hay algunas universidades a nivel mundial que tienen islas, que tienen espacios en estos
mundos virtuales como Second Life, OpenSea o Habbu es otro de estos mundos virtuales. Hay universidades en estos mundos virtuales, o hay presencia de universidades de Estados Unidos, de Reino Unido, de Australia, de Nueva Zelanda, de Canadá, de Alemania, Francia, de España. Y de América tenemos Perú, Colombia, Argentina, Ecuador, de Sudamérica. Ahora bien, la educación a distancia, en cualquiera de sus caracteres, tiene una serie de componentes que son esenciales. Primero, la docencia. La docencia comprende equipos de trabajo conformados por miembros de una institución que se encargan de organizar el apoyo a los estudiantes y del diseño y la producción de materiales para el aprendizaje, los cuales tienen unas características diferenciales para esta modalidad. O sea, el material que se presenta en educación a distancia debe ser diferente al que se utiliza para la modalidad presencial. El aprendizaje, tanto individual como cooperativo y colaborativo, está orientado a la construcción del conocimiento apoyado en la interacción con esos materiales que se construyen y de un proceso permanente de comunicación. Los materiales en educación a distancia son planificados, secuenciados y controlados, incorporando la metodología y la tecnología más adecuada. Esto, por supuesto, va a depender de las características de la materia, de la unidad curricular y de la audiencia de los estudiantes. Los materiales se diseñan de tal forma que puedan desarrollar el aprendizaje autónomo del estudiante a través de instrucciones claras y precisas. Finalmente, la comunicación busca la calidad tanto del diálogo como de la interacción entre profesor-estudiante y entre estudiantes, para generar lazos afectivos a través de eventos síncronos y asíncronos que son guiados por el docente, por lo que no es totalmente real o totalmente cierto que la educación a distancia genere una soledad, un aislamiento. Bajo ningún respecto, la educación a distancia, a través de un excelente apoyo tutorial, puede generar un sistema de comunicación y un sistema afectivo con el estudiante que le garantice el éxito. Ahora bien, si tomamos en cuenta todos los componentes antes mencionados, vamos a encontrar que la educación a distancia no es educación virtual. Tampoco es la incorporación de materiales de estudio en una plataforma educativa o clases a través de Internet con programas de videollamada. Por supuesto, como hemos visto, la educación a distancia puede o no incluir la tecnología anterior, pero no se reduce únicamente a su uso. La educación a distancia es un sistema que comprende mucho más que la tecnología a partir de Internet. Con esta visión vamos a ver ahora qué ha ocurrido en Venezuela y cómo se ha desarrollado la educación a distancia a partir del decreto 4160 del 3 de 2020. Para obtener la información de cómo se ha venido desarrollando la educación a distancia en Caracas, se realizó una encuesta a autoridades, docentes, padres y representantes y estudiantes de instituciones educativas públicas y privadas de los subsistemas de educación inicial, de educación primaria, educación media y educación superior. En el estudio se pudo determinar que las instituciones privadas utilizan diversas plataformas educativas como Classroom, Moodle, SAE, Edmodo, Canvas, WordPress, programas para realizar videollamadas, entre otros recursos acompañados también de procesos de formación de los docentes, de los padres, de los representantes y de los estudiantes. Para estos procesos de formación se utilizaron videos tutoriales, infografías, manuales y cursos de actualización. Ahora bien, en un 90% esos procesos de formación han abordado la utilización de los recursos o la utilización de las plataformas o la utilización de esos programas para hacer videos, conferencias o videollamadas.
también cómo se pueden crear cuestionarios, cómo se pueden subir actividades. Pero solo un 10% utilizó parte del proceso de formación para capacitar al personal docente en educación a distancia, previo, por supuesto, a la utilización de una plataforma seleccionada por la institución. Además, en estas instituciones privadas se dotó a los docentes de los equipos necesarios para el desarrollo de las actividades, bien fuera equipos de telefonía, ya sea computadoras, dispositivos para el acceso a Internet, entre otras. Ahora, por su parte, las instituciones públicas, los docentes hacen uso de los recursos que tienen disponibles. Unos usan mensajes de texto, los que cuentan con teléfonos inteligentes usan alguna app de mensajería instantánea, usan correo electrónico, envían las tareas en los cuadernos o preparan guías con actividades que deben llevarse a la institución en lo que son las semanas de flexibilización. Las universidades cuentan algunas con plataformas virtuales, sin embargo, se pudo determinar que tanto las instituciones nacionales de educación primaria y media, al igual que las universitarias, no han iniciado actividades o un alto porcentaje de docentes no se ha reincorporado, además de que la mayoría de los profesores carece de capacitación digital. Esta realidad nos evidencia una problemática multifactorial. El sector público, que representa el 80% de las instituciones, docentes y estudiantes carecen de recursos tecnológicos. Los docentes no están formados en educación a distancia, ni capacitados digitalmente, por lo que cada uno hace lo que puede con lo que tiene. Al no contar con una formación adecuada, y esto es tanto para lo público como para lo privado, la planificación y la evaluación no se ajusta a la educación a distancia y se duplican electrónicamente los procesos áulicos, virtualizando la educación presencial, en una especie como de ensayo y error que no garantiza el proceso de aprendizaje de calidad. Inclusive, los padres refieren que se envían más asignaciones en la modalidad a distancia que en la modalidad presencial. Por otra parte, en Venezuela existe una gran carencia de servicios básicos. Al respecto, hay investigaciones que reflejan que no hay un buen servicio de electricidad, no se dispone de una conexión estable a Internet, no se cuenta con computadores en los hogares ni teléfonos inteligentes, lo que hace inviable la educación a distancia con carácter virtual. Esta realidad empeora en el interior del país y lo que nos muestra esta realidad es una gran brecha entre lo privado y lo público y entre la población que tiene mayores recursos y la población que tiene menores recursos. Ahora bien, ¿qué posibles soluciones pueden generarse? Además, por supuesto, de una política de Estado para la dotación de equipos y la mejoría de los servicios básicos y de la calidad de vida y poder adquisitivo de la población. Pero lo primordial que debe ser una solución es no ver a la educación a distancia, como un paliativo de la educación presencial. La educación a distancia tiene sus características particulares. Hay que buscar, de acuerdo a las características de la audiencia, favorecer otros accesos al conocimiento y otra forma de construir los vínculos docentes y estudiantes. Es necesario analizar las características y necesidades de la comunidad para poder planificar un abordaje a través de la educación a distancia y por supuesto seleccionar el medio más adecuado para esa particularidad. Se pueden utilizar canales nacionales y regionales de televisión, se pueden utilizar multimedios, se pueden desarrollar guías didácticas, inclusive se puede utilizar la radio nacional y regional. De hecho, hay una excelente experiencia que la ha tenido Fe y Alegría con sus programas radiales. E incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en el marco de un modelo pedagógico y cuando las condiciones estén dadas para que puedan desarrollarse. Pero parte de esta solución la puede generar el mismo docente, pero el docente con el conocimiento necesario para poder desarrollar la educación a distancia.
¿Cuál es el rol del docente en educación a distancia? Ya hemos visto que el mayor problema es el desconocimiento de su rol. Por lo tanto, él debe cambiar su metodología, liberándose de la educación tradicional presencial. Pues si yo utilizo las características de la educación presencial de la misma manera que educación a distancia, lo que puedo estar es generando resultados negativos. Entonces, ¿qué es lo que hace el docente de educación a distancia? En primer lugar, brinda asistencia, es una guía que permite al estudiante desarrollar su proceso de aprendizaje de manera autónoma. Permite también que el estudiante desarrolle sus propios conocimientos, indicándole qué debe hacer, cuáles documentos debe leer, o a qué enlace se debe dirigir, o qué recursos y herramientas puede o debe utilizar. El docente también genera contenidos adaptados a la audiencia. Explica detalladamente y de manera clara cómo se deben desarrollar las actividades planteadas a través de documentos, de videos, de infografías, de enlaces, o cualquier otra tecnología que seleccione el docente. También es el encargado de establecer canales de comunicación para interactuar y responder a cualquier sugerencia, pregunta o inquietud de los estudiantes. Y esto es fundamental, el papel de la comunicación dentro de lo que es el sistema de educación a distancia para abordar la problemática de la soledad del estudiante. También se debe adaptar a los distintos estilos de aprendizaje de los estudiantes, diseñar un proceso de evaluación en función de los contenidos y desarrollar planificaciones didácticas. Para esto vamos a ver a continuación algunos elementos que nos van a permitir visualizar cómo es el proceso en la educación a distancia. Bien, para planificar en educación a distancia, en primer lugar tenemos que tomar en cuenta el análisis del contexto. El estudiante, sus características, las condiciones demográficas, sus expectativas. No es lo mismo planificar para un sector urbano que para un sector rural, por ejemplo. También es importante tomar en cuenta la intención del docente, o sea, cuáles son los propósitos de ese contenido, qué busca con ese contenido, qué tareas se ajustan a ese contenido y cómo los voy a evaluar. Es importante que haya un encuadre didáctico. ¿Por qué? Porque es necesario que existan acuerdos explícitos entre el estudiante y el docente, que sepa qué se espera de él, cómo se va a evaluar, cuánto se va a evaluar, qué actividad debe realizar. Esto se genera dentro de lo que llamamos el ambiente de aprendizaje en educación a distancia. El ambiente de aprendizaje brinda un conjunto de herramientas que posibilitan la interacción didáctica, de manera que el estudiante pueda leer documentos, realizar ejercicios, formular preguntas, comunicarse con el docente, por supuesto sin que medie la interacción física entre ellos. El desarrollo de este ambiente fortalece y facilita el proceso de aprendizaje, ya que en ellos el estudiante es el protagonista y el docente es el mediador. Esto conlleva a que ambos actores desarrollen nuevas competencias que le permitan lograr los objetivos propuestos a través de estrategias de aprendizaje que conlleven al desarrollo de recursos y de actividades educativas. Ahora bien, un recurso es cualquier material que se utiliza con un fin didáctico o para el desarrollo de actividades formativas. Esta información debe permitir la incorporación de múltiples recursos como textos, imágenes, videos, entre otros, que ayuden a guiar el proceso de aprendizaje, colaborar con el desarrollo y facilitar el ejercicio de habilidades en los estudiantes, además de motivar e impulsar y crear interés por el contenido que se va a estudiar. Cuando se plantea la construcción de recursos es necesario definir 3 momentos, tomando en cuenta que el objetivo no es, por supuesto, traducir el entorno de aprendizaje tradicional presencial a un ambiente de trabajo a distancia. Entonces, lo primero que debemos hacer es definir los objetivos de ese recurso, a quién va dirigido, cuál es la temática que se va a trabajar y establecer las competencias que va a desarrollar el estudiante a través de ese recurso. Luego, hay que desarrollar ese contenido, definir el medio tecnológico que vamos a utilizar, ya sea texto, ya sea una infografía, ya sea un video, cualquiera de esos recursos.
proponer las estrategias de enseñanza, las estrategias de aprendizaje y la metodología comunicacional a través del cual se va a presentar ese recurso. Y crear los mecanismos de evaluación de los aprendizajes para ese material. Los recursos deben facilitar el aprendizaje y deben adaptarse al grupo de estudiantes. Para eso se hace el análisis del contexto. Para esto, el material debe contener, según Sangrá, estas características. Primero, debe elaborarse contenidos, ejercicios y actividades en forma gradual, de lo general y más simple a lo más complejo y diferenciado. También se debe buscar que estos recursos se relacionen con los demás contenidos y llevar los materiales a la experiencia de la vida real. Es importante que se brinden también materiales complementarios que permitan profundizar en ese tema y plantear ejemplos. Es importante en educación a distancia no excederse en el envío de materiales, ya que los estudiantes pueden sentirse impotentes para manejar la información que se va acumulando. Ahora bien, el otro aspecto es la comunicación. Entonces, con respecto a la comunicación, debemos procurar la escogencia de la tecnología que permita el intercambio fluido entre docentes y estudiantes, por supuesto, adaptándose a sus necesidades y posibilidades. Las actividades hacen referencia al conjunto de acciones o las tareas que posibilitan que el estudiante aprenda. Y la presentación de evidencias está relacionado a las actividades de evaluación, las cuales deben ser acordes a los contenidos, desarrollando rúbricas para que el estudiante pueda tener una guía clara de lo que él debe presentar. Finalmente, la evaluación, pues vamos a ocupar las diversas formas y tipos de evaluación: la formativa, la sumativa, la diagnóstica, la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Ahora, para concluir, debemos señalar que con la escasa disponibilidad de dispositivos, la precaria conectividad, una cobertura de señal limitada de Internet y un servicio eléctrico inestable, solo en las zonas en que todos estos factores funcionen simultáneamente, la educación a distancia con carácter virtual puede ser una opción viable, de resto no. Del estudio que les presenté, un alto porcentaje de docentes carece en gran medida de preparación para apoyar la continuidad del aprendizaje y desarrollar propuestas de educación a distancia, por lo que se hace necesario la formación del personal docente en esta modalidad educativa. La educación a distancia debe estar adaptada al contexto y seguro que puede ofrecer otra alternativa, otro paradigma diferente, con sus propias singularidades y valores. Con un adecuado sistema de comunicación e interacción, un docente a distancia consigue armar lazos de afecto con sus estudiantes. Esto a través de un excelente sistema de apoyo tutorial. Y finalmente es necesario que en países como Venezuela se incorporen otros medios propios de la educación a distancia para atender esas desigualdades que hemos hecho mención anteriormente. Puede ser a través del desarrollo de guías didácticas, microradiales, de los cuales ya Fe y Alegría tiene una excelente experiencia, textos, recursos audiovisuales y material digitalizado. En términos generales, esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Si tienen alguna pregunta, estoy a la disposición para responderlas. Y bueno, muchísimas gracias por su atención.